¿Se acuerdan ustedes de esto? No dije. Vaya, vaya. Muy bien, entonces. Bien, entonces en la estructura atómica los electrones tienen una cierta distancia hacia el núcleo, se encuentran en movimiento y debido a que están en movimiento sabemos que tienen una energía y esa energía es cinética y potencial debido a que hay una distancia del electrón hacia el núcleo, el electrón puede caer hacia el núcleo, es una altura, digamos, así. Entonces, esa energía potencial depende de esa distancia al núcleo y por el movimiento del electrón tiene una energía cinética. Pero cuando se estudia de que ese electrón cambia de órbita, entre comillas, órbita, hay un cambio de energía y ese cambio de energía se expresa mediante la emisión de luz. De eso sí hemos hablado. Ay, carajo. Bien, entonces, aquí tenemos dos niveles de energía, que es N1 y N2, son dos órbitas. Esta es la órbita más cercana al núcleo, por eso es N1. Y esto es N2, es una órbita, la segunda órbita, que está más lejos del núcleo que N1. Entonces, entre los dos, no es lo mismo estar en N1 que en N2. Y entonces, si es que un electrón pasa de la capa 1 a la capa 2, pues una energía lo tiene que llevar ahí. Y si es que el electrón vuelve de la capa 2 a la capa 1, pues entonces tiene demasiada energía que la entrega, la libera. Y esa liberación de energía se produce en forma de un fotón. Y un fotón es una partícula de luz. Entonces emite una partícula de luz. Aquí por eso es que vemos esta oscilación, esta onda. Y de esa manera es que cuando un electrón vuelve a su posición normal, emite luz. Esto se puede observar, por ejemplo, cuando ustedes calientan un cuerpo, por ejemplo, un clavo, si es que lo calientan, este clavo empieza a incandescer, empieza a emitir luz, se pone rojo, o sea, emite luz. ¿Por qué emite luz? Pues porque estamos proporcionando energía a ese metal, entonces los electrones reciben esa energía, suben a una capa de mayor energía, pero como esa no es su capa normal, entonces en algún momento vuelven y al volver emiten luz. Y entonces tenemos esa luz, son fotones que está emitiendo. Bueno, sucede de que al estudiar esa luz que desprenden los elementos, se ha encontrado de que hay estas capas bien definidas en el átomo de hidrógeno. Entonces, el átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Normalmente ese electrón está en la capa 1. Pero ese electrón puede estar orbitando alrededor del núcleo en otras capas. La capa 2, la capa 3, la capa 4. Entonces, estas capas son posibles. Y ahí va el electrón. Y no va a cualquier lugar, sino que va a la capa 2, o a la capa 3, o a la capa 4. Y no pasa a por ejemplo, una posición intermedia, como por ejemplo la capa 1,5. Eso no existe.
O bien es la capa 1 o bien es la capa 2. Mire cómo podemos diferenciar entre la capa 1 y la capa 2 por la cantidad de energía. La diferencia de energía entre la capa 1 y la capa 2 es de 10,2 electronvoltios en el átomo de hidrógeno. Entre la capa 2 y la capa 3 sería 1.9, ¿verdad? 1.9 electronvoltios sería la diferencia de energía entre la capa 2 y la capa 3. Entonces, un electrón que salta de la capa 2 a la capa 3 necesita energía porque está subiendo a una capa energética de mayor nivel. Entonces necesita esos 1.9 electronvoltios. El electronvoltio es una unidad de energía. Ahora, cuando el electrón retorna de la capa 3 a la capa 2, entrega esa energía en forma de luz. Bueno, el electrón en el átomo de hidrógeno normalmente está en la capa 1, que ese es el estado basal. Entonces, de esta manera tenemos estas capas y, como les decía, no es una capa 1,5, 1,8, etcétera, sino que son capas bien definidas. Ahora, estos números de aquí, 1, 2, 3, 4, sí son números arbitrarios. O sea, se le asignó el número 1, se le asignó el número 2, el número 3. En otras nomenclaturas, en otras, digamos, sistematizaciones, vemos dónde estamos, no se ve aquí. Aquí. En otras notaciones o nomenclaturas, esas capas más bien recibieron letras. K, L, M, N, O, etc. De acuerdo a las letras. Pero también se le puede asignar números, como ustedes ven aquí, 1, 2, 3, 4. Y curiosamente se logró determinar de que la capa 1 solo puede tener 2 electrones máximo. La capa 2 puede tener máximo 8 electrones. Es decir, si alguien quiere ubicar un noveno electrón en la capa 2, no entra. ¿Por qué no entra? Porque los 8 electrones que ya estuvieran en la capa 2 se encargan de repeler al electrón. Entonces no puede estar ahí, no hay más espacio, está todo lleno. Y este noveno electrón entonces tiene que ubicarse en la capa 3, porque ya no hay más espacio. Ahora, con ayuda de estos números 1, 2, 3, 4, etc., se puede calcular esos números máximos de electrones. Entonces ven ustedes una casualidad, una curiosidad, ¿cómo así? Mediante esta fórmula, 2 por n al cuadrado permite calcular el número de electrones. Entonces, en la capa 1, si n es igual a 1, 1 al cuadrado es 1, multiplicado por 2, son 2 electrones. En la capa 2, reemplazando en la fórmula, 2 elevado al cuadrado es 4, multiplicado por 2 es 8 electrones. Qué casualidad que este número puede o permite calcular el número máximo de electrones que puede haber en una capa. Y tan interesante entonces este número que se adoptó este número n, y representa el número cuántico principal. De que estos números tienen sentido, sirven para algo, son importantes, describen lo que sucede en un átomo, eso permitió que Bohr se diera cuenta de que aquí hay algo extraño, son números enteros, y entonces significó, ideó y dijo, aquí este fenómeno está cuantizado.
Y de ahí proviene la mecánica cuántica. ¿Cuánto? Es una unidad. Bueno, entonces hemos visto de que hay diferencias en los niveles energéticos. En el nivel 1, la energía de ese nivel es 13.6 negativo. En el nivel 2 es menos 3.4, etcétera, porque cuando un electrón está fuera del átomo, por definición su energía es cero con respecto a ese átomo. ¿Por qué es cero? Porque no tiene nada que ver, ese electrón ya no tiene nada que ver con el núcleo. Es decir, no está siendo atraído por el núcleo, no cae hacia el núcleo y por lo tanto entonces su energía es cero. Y una vez que va cayendo hacia el núcleo, entonces va disminuyendo su energía hasta la menor energía posible en el átomo de hidrógeno, que sería llegar a la capa n igual a 1, donde la energía es de menos 13.6 electronvoltios. Entonces aquí están las unidades de la energía en electronvoltios. Posteriormente se encontró de que dentro de la capa 2 hay todavía hay una estructura más fina, de que hay estas dos subcapas que posteriormente se llamaron orbitales. Los orbitales S y los orbitales P. Y entre los dos hay una diferencia de energía. Entonces, nuevamente, hay una estructura más fina, investigada por Lamb, y entonces tenemos esas subcapas que luego se llamarían orbitales. Y dentro de uno de esos orbitales, por ejemplo, los orbitales de tipo S, también hay una estructura un poquito más fina todavía. Y se diferencia esto en el número de giro o spin, donde el electrón gira en un sentido u otro. Fíjense aquí la energía, la diferencia de energía entre ambas posiciones es de 5.9 por 10 a la menos 6. Aquí también, entre los orbitales S y P, la diferencia de energía es más o menos de ese orden, una cifra multiplicada por 10 a la menos 6. Y fíjense la diferencia de energía entre las capas. Entonces, entre la capa 1 y la capa 2, serían 12.2 electronvoltios. Pero esto no es por 10 a la menos 6, eso es 11.2, no es 11, es 10.2 electronvoltios. Mientras que entre la capa 2 y la capa 3 sería más o menos de 1.9 electronvoltios. Pero dentro de la capa 2 todavía hay una estructura más fina. Entonces, entrando ahí, hay todavía una diferencia entre orbitales S y P de la capa 2, aunque esta diferencia no es tan grande. Bien, entonces, hay capas y hay orbitales. Las capas se diferencian o se caracterizan mediante el número cuántico principal n. Y luego, dentro de cada capa todavía hay una diferenciación. Y esa diferenciación se caracteriza mediante el número cuántico, donde está, vamos a ver en una tabla, el número cuántico secundario. Entonces,
Aquí está el número cuántico principal, n, que puede tener los valores 1, 2, 3, etc. Estas son las capas. Y luego, dentro de cada capa, todavía hay subcapas. Y esas subcapas se etiquetan, se les asigna un número que sería el número cuántico secundario, L. No es 1, es la letra L. Entonces, L puede ser desde 0 hasta n-1. Luego, además, cada orbital tiene una orientación y esa orientación se etiqueta, se le asigna un número que es el número cuántico magnético ML, que puede tener valores entre -L hasta más L. Y finalmente el cuarto número cuántico, spin, que puede tener valores más un medio y menos un medio. Bien. En cuanto a algo no esté claro, no se entiende muy bien, hay una contradicción, por favor, interrúmpame en ese momento y simplemente hablen, simplemente digan algo, ya sea para que lo vuelva a explicar de otra manera o lo haga un poco más detallado. Para algunos, esto es completamente nuevo, nunca lo han visto, otros han ido un poquito más, han avanzado un poco más. Entonces, tenemos que explicarlo esto para que todos lo tengan claro. Algunos que ya han visto, digamos, este contenido, tal vez tienen algunas concepciones que podrían estar quizás erradas. Entonces, para aclarar esas cosas, para que nos pongamos de acuerdo, para que podamos discutir, aquellos que ya saben de esto, pueden discutir y pueden decir, no, pero a mí me dijeron que esto era así, ¿por qué así? A mí me dijeron que siempre tenía que ser rojo esto y esto siempre tenía que ser verde, pero aquí está en amarillo, ¿por qué está en amarillo? Entonces podemos discutir eso. Eso nos va a ayudar a todos a comprender mejor. ¿De acuerdo? Inge, yo le tengo una pregunta. Dime, adelante. Hace rato nos estaba hablando sobre las subcapas y mencionó algo sobre la diferencia de los trombones, creo. Sí, de energía. Y me preguntaba si es la diferencia por la constante de por 10 a la -6 o eso cambia. Ajá. Bien. Esa es mi pregunta. Perfecto. Vamos a ver esta tabla. Bueno, aquí, ¿verdad? Aquí tenemos las capas N1, N2, y la diferencia de energía la podemos calcular. Aquí sería 13.6 menos 3.4, eso sería 10.2. Entonces aquí ya está calculadito. Y esta sería la escala, ¿no? Entonces, como ustedes ven, aquí 3.4 es más o menos aquí, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la escala. Y esa energía está en electronvoltios. En cambio, bueno, ahora veamos dentro de la capa 2. Imagínense más o menos como que la capa 2, que esta línea no fuese tan delgada, sino que fuese como del grosor de una autopista. Entonces, ahí adentro todavía hay una estructura y vamos a ver, ampliando, digamos, esta capa 2, ¿qué hay dentro de la capa 2? Bueno, y eso se investigó y se encontró de que hay todavía una estructura fina, que hay una diferencia, que hay dos niveles todavía en la capa 2. Esos dos niveles serían este 2S y este 2P. Y la diferencia entre los dos es de 4.3 por 10 a la menos 6 electronvoltios. Ahora, ¿qué significa este por 10 a la menos 6? Bueno, significa de que en realidad la diferencia de energía es 0,0000
0,004 electronvoltios. Entonces, ese por 10 a la menos 6 es simplemente, digamos, la cantidad de diferencia de energía que hay entre esos dos niveles. Eso es así, no significa nada más, simplemente de que esa diferencia de energía que se ha medido entre los dos niveles es así. Entonces, a ver, voy a intentar escribir eso. A ver, aquí funciona. Un segundito. Ya. Sería... Está un poco incómodo aquí. Entonces sería 0,0... Uy, nada. Inge, sí, sí le entendí esa parte, pero me refería a que si ese es el valor para las subcapas de la capa número 4 o 3, o solamente para alguna, o si variaba. Esa era mi pregunta. Ok. Oh, se ve terrible, se ve bien feo, ¿no? Wow. Qué mal. Pero así, sería 0,00004372 electronvoltios. Ahora, ¿de qué depende esa diferencia de energía? Pues de acuerdo a la teoría de Bohr, de acuerdo a la distancia con respecto al núcleo. Entonces es función del radio. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las otras órbitas? ¿Cómo serán las otras órbitas? Por ejemplo, la diferencia entre el 3S y el 3P. ¿Habrá diferencia? ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? Pues tienen que imaginarse de que mejor nos imaginamos eso. Si es que, a ver cómo salgo de esto. Oh, sí, ya. Mejor nos imaginamos eso viendo un esquema. No es aquí. Aquí. Miren. Veamos la diferencia entre en la capa 3, entre el 3S y el 3P. ¿Será la misma diferencia que entre el 2S y el 2P? Yo creo que varía por la radio, porque no sería lo mismo, aumentaría el valor tal vez. Bueno, digo. Claro. Bueno, en el caso del átomo de hidrógeno, en este momento no estoy muy seguro, tendría que pensarlo mejor, pero en el caso, si es que comparamos diferentes elementos, hay que considerar de que en el núcleo no es el mismo número de protones, sino que a medida que va creciendo el átomo tiene más capas, entonces tiene más números de protones y también aquí hay más electrones. Entonces, la interacción entre los electrones de la capa 3 y el núcleo está influenciada por el número de protones que hay en el núcleo y también por los electrones que están en las otras órbitas. Entonces no es lo mismo comparar la capa 2 con la capa 3. En la capa 2, por debajo de la capa 2 solamente está la capa 1 y solo habría una cierta cantidad de protones aquí. Pero otro elemento que ya tiene electrones en la capa 3
tendría todos los electrones de la capa 2, todos los electrones de la capa 1 y un mayor número de protones. Entonces, por esa razón, la diferencia de energías entre las capas 2s y 2p, la diferencia entre las energías 3s y 3p, no es igual. Esto lo podemos ver, ¿dónde está? Pues aquí está. Borraré esto que hice. Aquí podemos ver eso. Vamos a señalar, aquí está. Aquí está la energía, aquí está la capa 2. Vean la diferencia de energía entre la capa 2 y la capa 2p y 2s. Vean la diferencia entre las energías de la capa 5s y 5p. Es una distancia mayor e inclusive invertida. O sea, que el nivel energético 5s es menor todavía que el nivel energético 5p. Entonces, definitivamente no es igual, aunque me parece que esta representación es para elementos que tienen un mayor número o el correspondiente número de protones y electrones. Y ahora volveremos a la tablita de los números cuánticos. Bien, entonces son 4 números cuánticos. El número cuántico principal describe la capa y el número cuántico secundario, que va desde 0 hasta n-1, describe el orbital. Y el número cuántico magnético describe la dirección. Entonces vamos a explicar qué es eso aquí. Bueno, entonces estos son los orbitales de tipo S. El número cuántico secundario que se le asigna a este tipo de orbital sería 0. Bueno, no recuerdo. Un segundito. Bien, ahí está. El número cuántico secundario puede ir desde 0 hasta n-1. Entonces, en la capa 1, n es igual a 1. Y L, ¿qué valores puede tener? Desde 0 hasta n-1. Pero si n es igual a 1, 1 menos 1 es 0. Entonces, la única posibilidad en la capa 1 sería 0 para el número cuántico secundario. Entonces, un número cuántico secundario de 0, bueno, nos está mostrando de que la capa 1 tiene un solo tipo de orbital. Y ese es el orbital de tipo S. Entonces, intentaremos escribir eso. Entonces. Uy, qué feo. No funciona. Entonces, L igual a 0 significa orbital de tipo S. Ahora, en la capa 2, cuando n es igual a 2, si n es igual a 2, entonces, ¿qué valores puede tener el número cuántico secundario? Puede tener desde 0 hasta
2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Entonces, L puede tener dos valores, que son 0 y 1. Cuando L es igual a 0, el orbital es de tipo S. Y cuando L es igual a 1, el orbital es de tipo P. Veamos eso, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos una representación nuevamente de la energía de los orbitales. La capa 1 solamente tiene un orbital de tipo S. No puede haber más. Mientras que la capa 2 puede tener dos tipos de orbitales. Los tipos, el orbital de tipo S y el orbital de tipo P. Ahora, esos orbitales tienen orientaciones. Creo que ya me perdí. ¿Dónde está la lámina? Aquí está. Los orbitales de tipo S tienen esta forma esférica. No tienen una dirección en particular y en cada uno de estos orbitales puede haber dos electrones. Mientras que los orbitales de tipo P están representados aquí. De esos hay tres tipos. Son en esta dirección orientada en el eje X, que es el PX. En esta dirección en el eje Z, que es el PZ. Y en esta dirección orientada en el eje Y, que es el PY. Entonces, hay tres direcciones. En cada una de estas direcciones puede haber dos electrones. Aquí dos electrones, dos electrones, dos electrones. En los orbitales de tipo D, estos orbitales pueden haber 5. Igual tienen direcciones. Están orientados. Vean ustedes aquí, por ejemplo, el eje Y atraviesa por el centro de este trébol. Mientras que el trébol tiene esta otra orientación y el eje X, vean ustedes, atraviesa a través del trébol. Es el eje X. En este caso, este trébol está, bueno, no es un trébol, es un trébol de 4 hojas, ¿no? Este trébol está atravesado por el eje Z. Entonces tienen diferentes orientaciones. Bueno, este de aquí se ve completamente distinto. Bueno, entonces hay 5 tipos de orbitales D. Y cada uno de ellos recibe un nombre distinto. Aquí lo mismo, los orbitales de tipo P reciben nombres distintos. En realidad, números distintos. Esos números distintos son el número cuántico magnético. Entonces, tenemos el número cuántico principal N, el número cuántico secundario L, que distingue orbitales de tipo S, orbitales de tipo P, orbitales de tipo D, orbitales de tipo F. Y los suborbitales, o sea, las diferentes orientaciones que tienen los orbitales, se diferencian por el número cuántico magnético, es el tercer número cuántico. Después, en cada orbital puede haber, en cada suborbital más bien, puede haber dos electrones. O sea, aquí en un orbital de tipo S puede haber dos electrones. Aquí en este P orientado a X puede haber dos electrones. Aquí en este P orientado en el eje Z puede haber dos electrones. Esos dos electrones en cada suborbital se diferencian entre sí, no son iguales. Entonces, no hay dos electrones iguales en el átomo.
¿En qué se diferencian esos electrones? En su giro. Unos están girando así y los otros así. Al girar en una dirección o en otra dirección, ustedes saben que una carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Entonces, las líneas del campo magnético van de sur a norte y entonces fluyen de esta manera. Así. Entonces, no es lo mismo un electrón que gire en un sentido o en otro sentido. Para diferenciar un giro en un sentido y en otro sentido, se utiliza el número cuántico de giro o de spin, que puede tener el valor más un medio o menos un medio, dependiendo en qué dirección gira. A ver dónde está mi tablita. La perdí. Aquí está. Entonces, en total son 4 números cuánticos. N, que designa el número de capa. L, que designa qué tipo de orbital es, si es que es S, o es P, o es D, o es F. El número cuántico magnético, que indica qué dirección tiene ese orbital, y el número cuántico de spin, que indica el electrón en qué sentido está girando. Bueno, la cantidad de electrones que puede estar en un suborbital está, por ejemplo, representada aquí en estas raíces. Entonces, aquí en la capa 1s puede haber 2 electrones. En la capa 2 hemos visto ya que puede haber 8 electrones. 2 electrones en el orbital S, 2 electrones en el suborbital P, otros 2 en este otro suborbital P y otros 2 en este suborbital P. Entonces, en total, aquí serían 6 más 2 serían 8. Serían los 8 electrones que puede haber en la capa 2. En la capa 3, ¿cuántos electrones puede haber? Bueno, usamos la fórmula que ya hemos visto, 2 multiplicado por n al cuadrado. Si n es 3, entonces 3 al cuadrado es 9, multiplicado por 2 es 18 electrones. Los 18 electrones los tenemos que acomodar. Ahora viene el problema de cómo acomodar los electrones. Entonces, imagínense de que aquí no hubiese ningún electrón. Y tuviésemos que ir llenando los electrones uno por uno. Vamos a borrar esto. Bien, vamos a llenar los electrones uno por uno. Entonces, el primer electrón lo ponemos aquí, el segundo electrón aquí, luego el tercer electrón aquí, el cuarto aquí. Luego, hay que empezar a llenar los electrones en el orbital de tipo P de la capa 2. Entonces ponemos un electrón aquí, el siguiente viene aquí, luego aquí. Vale, ahora el siguiente electrón lo ponemos aquí, el otro aquí, el otro aquí. Soy pésimo dibujante, como ustedes pueden ver. El siguiente electrón, fíjense que el nivel de energía, el siguiente nivel de energía es aquí en el 3s. Entonces ahí ponemos el siguiente electrón
El siguiente electrón viene aquí. El siguiente electrón ponemos aquí. Solitos. Primero solitos. ¿Por qué? Por la regla de que primero se colocan los electrones con el mismo número de giro y después recién se van completando sus pares. Bien, entonces ya hemos puesto electrones en la capa 3 y si tuviésemos un electrón más que adicionar, ¿dónde lo tendríamos que poner? Tendríamos que completar la capa 3 poniendo aquí o tendríamos que poner el electrón en 4s. Como ustedes ven, el nivel energético de 4s es menor que el de 3d. Entonces, los electrones deben entrar primero. No, estoy un momentito, me he equivocado de color. Así. Bien, entonces, primero tenemos que poner un electrón aquí. Si hubiera un electrón más que colocar, entonces viene su par. Una vez que se ha terminado de llenar el orbital 4s, recién se puede ir llenando los orbitales 3d. ¿Por qué esto es así? Porque el nivel energético del orbital 4s es menor que el nivel energético 3d. Para que complete yo los colores correctos, así como hemos estado haciendo, aquí este es rojo. Uy, qué mal dibujo, ¿no? Seguro que ustedes dibujan mejor. Ya, muy bien. Ahora sí, seguramente ustedes tienen preguntas. ¿Se ha entendido esto? Sí, Ahora, acordarse de estos niveles energéticos es muy complicado. Entonces, para tener una regla más fácil de cómo llenar los electrones, pues hay esta regla de Aufbau. Aufbau significa construcción, regla de construcción. Eso también se llama la pirámide de Aufbau. Y tiene la forma de una pirámide. Entonces, primero colocan ustedes aquí 1S, luego escriben 2S y 2P, luego 3S, 3P, 3D, luego 4S, 4P, 4B, 4F. Esta es la capa 4. Toda esta columna es de los orbitales de tipo S. Toda esta columna de los orbitales de tipo P. Todo esto de orbitales D y todo esto orbitales F. Teóricamente esto continúa aquí con 4G, aquí 5G, pero nunca se llegan a llenar. Entonces, por esa razón, la pirámide termina aquí. Bueno, y entonces, ¿cómo se utiliza? Voy a borrar los puntos que hice para que no nos confundamos. Bien. ¿Cómo se utiliza? Empiezan por esta diagonal. Primero van llenando los electrones aquí, en 1s. Termina la diagonal, continúan por la siguiente diagonal. Luego llegan los electrones en el orbital 2s. Termina la diagonal, van a la siguiente. Luego llenan los orbitales 2p. Y una vez llenados, pasan al 3s. Termina la diagonal, continúan a la siguiente diagonal. Ahora llena el 3p y luego el 4s. Termina la diagonal y recién continúan con el 3d. Vean ustedes que la capa 3 no se termina de llenar hasta que primero empiece a llenarse el 4s.
Entonces veamos un pequeño ejemplito aquí. La configuración electrónica de un átomo que tiene un número atómico 52. Significa que tiene 52 protones y por lo tanto 52 electrones. Bien, entonces empezamos. Aquí vamos por esta diagonal 1s. Aquí se pueden ubicar 2 electrones. La siguiente diagonal, una vez terminada la primera diagonal, pasamos a la siguiente, llenamos aquí el 2s. Los orbitales de tipo S pueden tener máximo 2 electrones. Entonces, ubicamos 2 electrones. La siguiente diagonal, llenaríamos el 2p. Ahí podemos ubicar, ahí podemos llenar 6 electrones. Continuamos con la diagonal y ahora estamos con 3s. Ahí dejamos 2 electrones, aquí 6, 2. En D, este 3D podemos dejar 10 electrones, aquí 6, aquí 2. Pasamos a la siguiente diagonal, aquí nuevamente 10, 6, 2. La siguiente diagonal, aquí 14, 10, 6, 2. Pero tal vez ya me he pasado. Tal vez dejo más de 52 electrones. Entonces, esta tablita me va a ayudar a hacer ese control. Entonces, empezamos con 1s. 1s, en 1s puedo poner 2 electrones. Entonces, en total tendría hasta ahora 2 electrones. El siguiente sería 2s. Entonces, en 2s puedo poner 2 electrones. En total sería 2 más 2, 4. Luego, ¿qué sigue? Vamos aquí, en la diagonal, la siguiente diagonal empieza con 2p. Entonces, en 2p puedo poner 6 electrones. Entonces, ¿cuántos ya irían? Serían 4 más 6, 10. Luego 2, serían 2 más 6, ya serían 18. Más 2, ya serían 20. El siguiente es 3D, y ya estaría aquí. En 3D puedo poner 10 electrones. 20 más 10, 10, 30. Continuamos con la diagonal, aquí sería 4p. En 4p puedo poner 6 electrones, y entonces sería 30 más 6, 36. Luego otra vez 2, sería 38. En la siguiente serían 10, serían 48. Y en la siguiente serían 6. Estaría aquí en 5p. Aquí puedo poner 6 electrones. Sumamos 48 más 6, 54. Pero ya me pasaría. Entonces, con calmita nomás en el 5p. Entonces, ahí no puedo poner 6 electrones porque ya me pasaría. Solamente tengo que llegar a 52. Me estoy pasando con 2 electrones. Entonces, en 5p no puedo poner 6 electrones, sino que únicamente 4. ¿Se ha entendido esta tablita? Ingeniero, ¿podría volver a repetir, por favor? Claro, ¿o no? De lo que se trata es de que ubiquemos los electrones. Sabemos que los electrones no están en cualquier posición, sino que están en capas, pero que además esas capas tienen subcapas, que son orbitales. Entonces, en esos orbitales, ¿cuántos electrones irían? Y sabemos que esos orbitales no pueden tener cualquier número de electrones. Los orbitales de tipo S solamente pueden tener 2 electrones. Orbitales de tipo P, solamente 6 electrones. Los D, solamente 10. Y los F, solamente 14. Entonces, para saber dónde están los electrones, utilizamos las reglas de Aufbau siguiendo estas diagonales. Entonces, vamos a esta diagonal, vamos llenando los primeros 2 electrones. Seguimos la siguiente diagonal y llenamos 2 electrones más. La siguiente diagonal, en P puede haber 6 electrones, y luego le sigue 3S, ahí puedo poner 2 electrones. Entonces, voy acomodando los electrones de acuerdo a estas diagonales. Y luego esta otra diagonal, la otra diagonal y la otra diagonal. Y voy sumando los electrones. ¿Cuántos he ido acomodando ya? Entonces aquí acomodé 2,
Entonces, ya tengo 2. Luego, aquí estoy acomodando 2 electrones y ya tendría 4. Y así voy sumando hasta llegar al número de electrones que tengo que acomodar. Con seguridad que hay algo que está raro aquí, que todavía falta. ¿Saben cómo construir esta pirámide? La pirámide es simplemente, de manera general, se escribe todo esto de aquí. Y luego van siguiendo las diagonales. Aquí estos numeritos en rojo los he ido poniendo simplemente para recordar que en cada uno de esos orbitales cuántos electrones máximo se puede poner. No te hemos escuchado bien. Franz, muy bajo tu volumen. Creo que está haciendo mal contacto tu micrófono. Si por alguna razón sus micrófonos no funcionan, también pueden escribir en el chat del Zoom, ¿no? Ahí se pueden enviar mensajes en la misma plataforma. Los botones los tienen, creo, abajo, ¿verdad? Donde dice chat, ahí pueden escribir también. Entonces, dependiendo de cuánto es el número atómico de un elemento, se va escribiendo, se va llenando y se van ubicando los electrones, y esa es la configuración electrónica. Aquí tenemos la tabla periódica. Vean ustedes el hierro. En sus tablas periódicas van a encontrar la configuración electrónica. La configuración electrónica dice así: argón 3d6 4s2. ¿Qué significa este argón? Este argón que dice aquí es una abreviación. En realidad, la configuración electrónica del hierro es más larga. Dice, es como del argón, pero además 3d6 y 4s2. ¿Y cómo es el argón? Entonces venimos aquí a la tabla periódica. Aquí está el argón. Y el argón es, no sé si alcanzan a ver, está muy pequeñito, es 3s2, 3p6. En realidad es neón, 3s2, 3p6. ¿Y cómo es el neón? El neón es, aquí está el neón, 1s2, 2s2, 2p6. Entonces el argón continúa, 3s2, 3p6. Ahora, ¿por qué el hierro hace referencia al argón? ¿No? Aquí está el hierro. Este es el cuarto periodo, esta es la cuarta fila. Y al terminar el anterior periodo, que es la fila anterior, termina en argón. El argón tiene todo completo hasta el 3p6. Entonces, se usa como referencia al argón. Todos los de esta columna, que son los gases nobles.
Aquí podemos ver más claramente la configuración electrónica. Entonces aquí arriba tendría que estar el hidrógeno y a este otro lado el helio. Entonces el helio tiene un electrón, sería 1s2. O perdón, 1s1. Tiene una sola capa, un solo tipo de orbital S y un electrón en S. En cambio, el helio tiene un electrón más que el hidrógeno. Entonces, por eso es que es 1s2. En el siguiente periodo, el litio tiene 3 protones y 3 electrones. Entonces, ya tiene una segunda capa. Sería como el hidrógeno, 1s2, pero adicionalmente el tercer hidrógeno, el tercer electrón se ubicaría en la capa 2, en el orbital 1. Entonces sería 2s1. El berilio va aumentando. A medida que vamos yendo hacia la derecha, va aumentando el número de electrones. Y bueno, de protones también. Entonces tiene uno más que el litio. Entonces el berilio, su cuarto electrón se ubica aquí, en el orbital S. Entonces sería 2s2. ¿Dónde continúa esto? Continúa en el boro. El boro tiene un electrón más que el berilio. ¿Y dónde se ubica eso? Pues en los orbitales S ya no puede porque tiene máximo 2. Entonces ya también en los orbitales de tipo P. Entonces sería 2s2, 2p1. El carbono tiene un electrón más que el boro y por lo tanto sería, ¿dónde hay que poner el electrón? Aquí todavía en P. El nitrógeno tiene uno más, entonces ya sería P, del orbital 2P, con 3 electrones. El oxígeno, un electrón más, sería P4, el flúor, un electrón más, P5, y finalmente el neón, que completa a P6. El sodio tiene un electrón más, y eso ya está en la siguiente fila. Ya no puede entrar en los orbitales P, ya no hay más espacio, y entonces ya también aumenta una capa más. Ya sería 3s1. En total, ¿cuántos electrones tiene el sodio? Vamos contando. Aquí había el primero, el segundo, tercero, cuarto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En total, el sodio tiene 11 electrones, entonces 11 protones, entonces su número atómico es 11. Con seguridad que hay preguntas o algo que no se entiende, de dónde ha salido qué. Sí, dime. En el boro, ¿era necesario poner 2s2, 2p1 o solamente se podía haber puesto 2p1? Nada más? Muy bien. Pues, ¿te acuerdas del hierro? El hierro tenía una abreviación. Y luego de esa abreviación viene todo lo demás. O sea, es como la regla de la gramática, digamos. Entonces, la configuración electrónica del boro completa. Tú tienes que escribir la configuración electrónica del boro completa. Sería todos, pues de la capa 1 más y eso. Entonces, para evitarnos escribir todito, lo que se hace es abreviar. ¿Cómo se abreviaría? Sería, bueno, el último elemento al final, aquí a la derecha, es el helio. Solamente en esta tabla está ahí, vamos a ver, aquí es aquí el helio, ¿no? Entonces, vamos a agrandar, vamos a ver aquí el boro. No ha hecho ninguna abreviación. Aquí está todo escrito. Se han tomado la molestia de escribir todo. Pero abreviado sería como el helio, 1s2. Entonces aquí sería helio, 2s2, 2p1.
Entonces, esas son las reglas de abreviación. Entonces, todito hay que escribir y se puede usar la abreviación utilizando el gas noble del anterior periodo. Ahora que en un examen de química, dependiendo del docente, etc., les puede pedir de que escriban la configuración electrónica completa, por ejemplo, del galio. Entonces, y sin abreviaciones, ¿no? Empezando de la capa 1, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4S2, 3, P6, etc. En el orden. ¿Por qué? Por ganas de fregar. No es eso. No, tampoco es eso. O sea, por ganas de fregar, no, sino para que simplemente demuestren ustedes de que son capaces de entender el orden de llenado de los electrones, son capaces de utilizar una regla mnemotécnica, digamos, una regla fácil para el llenado, de poder explicar por qué es así, por qué. Vamos, estamos por aquí. Bien. Como les decía, ¿por qué se llena primero el 4S2 antes que el 3D? Luego, ¿cuántos electrones máximo pueden estar en un orbital de tipo S, en un orbital de tipo P, en un orbital de tipo D, etc.? Entonces, todo eso se nota, todo eso se ve cuando alguien tiene que hacer la configuración electrónica de un elemento. Bien, entonces aquí tenemos la tabla periódica y fíjense lo siguiente, de que entre el berilio y el boro no hay nada. O sea, bueno, esto debería estar aquí, el hidrógeno debería estar aquí arriba, el helio debería estar aquí arriba, solamente por ahorrar espacio un puesto ahí. Pero luego, entre el berilio y el boro no hay nada. Entre el magnesio y el aluminio no hay nada. Pero ya entre el calcio y el galio ya están todos estos elementos. Lo que pasa es que en el tercer periodo ya se empieza a llenar la tercera capa, pero no hay suficientes electrones como para llenar los orbitales de tipo D. Recién en el cuarto periodo, después de llenar los orbitales de tipo S, se van llenando los orbitales de tipo D. Luego, fíjense de que todos los elementos en una columna terminan en S1. Este es 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Y con el hidrógeno más, que debería estar aquí, sería 1S1. Entonces todos terminan en S1. Aquí todos terminan en S2. Aquí, esas son familias. Entonces, en esta familia, todos terminan en S2P1. Aquí sería 2S2, el boro 2S2, 2P1, aluminio, 3S2, 3P1, el galio, 4S2, 4P1, el indio, 5S2, 5P1, etc. En los gases nobles, todos terminan en S2P6. Bueno, el helio termina en S2. El neón, 2S2,
2p6, aquí argón 3s2, 3p6, y así sucesivamente toda esta columna. Yendo de izquierda a derecha, entonces va aumentando una vez más, un electrón más cada vez. ¿Por qué están anotados los elementos de esa manera? Pues justamente por la configuración electrónica. Si se anota, se podríamos anotar de otra manera, el aluminio lo podríamos poner aquí, ¿no? Pero fíjense que la configuración electrónica no coincidiría con el escandio, con el itrio, con el rutenio, el laurencio, no coincidiría. Mientras que sí coincide si es que escribimos el aluminio aquí. Entonces aquí sí terminan, la configuración electrónica sí corresponde. El aluminio, el galio, el indio, etc. Por ejemplo, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, tienen esa configuración electrónica. Toditos terminan de la misma manera. ¿Y eso en qué influye? En que todos tienen las mismas propiedades químicas. Cuando el flúor se combina con el hidrógeno, forma un ácido. El cloro se combina con el hidrógeno, forma el ácido clorhídrico, un ácido. El bromo se combina con el hidrógeno, formando el ácido bromídrico. Todos estos se llaman halógenos y forman ese tipo de compuestos. Ahora, el litio también forma compuesto con el hidrógeno, pero ya no tiene la misma propiedad química, ya no es un ácido, sino es un hidruro. Hidruro de litio, hidruro de sodio, hidruro de potasio, hidruro de rubidio, etc. Su comportamiento químico es diferente entre esta familia y esta otra familia. Pero entre sí todos son similares. Por ejemplo, los gases nobles. Toditos estos de aquí son gases. Y tienen la particularidad de que no se combinan con nadie. No forman compuestos. Son inertes, no reaccionan. Y todos terminan en la misma configuración electrónica. Entonces, de la configuración electrónica, al final de cuentas, lo que más nos interesa es la última capa. Esta última capa que está en rojo, y ver cuántos electrones hay en la última capa. Dependiendo de eso, se sabe si este elemento va a tener valencia 1, va a tener valencia 2, positiva o negativa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nuevamente, en cualquier momento, interrumpan nomás, hablen nomás, enciendan su micrófono y digan porque esas son las posibilidades que tenemos, ¿no? No podemos dejar pasar un tema que no esté claro, ninguno debe dejar pasar un tema que no esté claro. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento químico de un elemento? Depende de esta última capa. Depende de los electrones de valencia, cuántos electrones hay. Si es que tiene un solo electrón, entonces ese elemento va a tener una valencia 1 positivo. ¿Por qué? Porque ese electrón fácilmente se va a desprender, se va a salir
entonces el átomo va a ser 1 positivo. En cambio, aquí, por ejemplo, en el cloro tenemos, en la última capa es 3s2, 3p5. Aquí en el orbital P puede haber un electrón más. Eso hace el argón. Fíjense, tiene un electrón más. 3p6. Entonces, aquí al cloro le encantaría completar su última capa y tener 8 electrones en su última capa, como el argón. Entonces, esa es la tendencia del cloro. Para eso necesita un electrón más. Entonces, al cloro le encanta robarse electrones. Es electronegativo, tiene una afinidad por los electrones muy fuerte. En cambio, ¿qué le pasa al potasio? El potasio tiene la configuración en su última capa 4s1. Si escribimos la configuración un poco más completa del potasio, sería así, con la abreviación. Sería como el argón, que está en el periodo anterior, y adicionalmente el 4s1. ¿Qué es más fácil para el potasio? Llegar a ser como el criptón, que es su mismo periodo, o retroceder y volver a ser como el argón. Pues es más fácil volver a ser como el argón, o sea, dar un paso atrás. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entregar este electrón. Y eso hace. El potasio le encanta deshacerse de su electrón. Y por eso es que la valencia del potasio es 1 positivo, a diferencia del cloro, que tiene 1 negativo. Con seguridad que hay observaciones y preguntas. Muy bien. Ahora, en las tablas periódicas van a encontrar ustedes los estados de oxidación. Aquí en el caso del hierro, estos son los posibles estados de oxidación. Fíjense, -2 y -1. ¿Por qué tendría que tener el hierro un estado de oxidación -2, bueno, -1 y -2? ¿Alguien podría explicar eso? No sé si estoy en lo correcto, pero creo que porque tiene 2 electrones en su última capa y 1 o 2 se podrían desprender. Sí, eso es correcto, pero en ese caso serían posibles valencias +1 y +2. ¿Por qué? Porque al desprenderse del electrón, al quitarse un electrón de encima, el electrón tiene carga negativa y entonces el átomo mismo ya también tiene más protones que electrones. Entonces, esas serían las posibles valencias +1 y +2. ¿De dónde saldrían estos electrones fuera del átomo? +1 y +2. ¿Puedes decir eso? ¿De qué orbital? ¿De cuál orbital? ¿O otro compañero?
las valencias más 1 y más 2 del hierro serían posibles porque el hierro estaría deshaciéndose, estaría entregando electrones. ¿De dónde saldrían esos electrones? ¿De cuál orbital? De la orbital F. Nuevamente, no te escuché. Que sí, de la orbital F. Es correcto. Sería aquí de la última capa, la más alejada del núcleo, serían estos dos electrones. Podría perder un electrón y se quedaría con 4s1 y podría perder el otro electrón más, que sería, se quedaría con 4s0, o sea, ya sin los dos electrones que estuviesen aquí. En ese caso, el hierro, si perdiera los dos electrones, entonces tendría la valencia más 2. Ahora, teóricamente es posible que tenga estas otras valencias más 3, más 4, más 5, más 6, etc. Como que también que podría que tener las valencias menos 1, menos 2, teóricamente. Pero hay algunas que son más comunes, o sea, que se dan más, o sea, son más frecuentes. Las otras en realidad casi nunca se dan. Entonces, en las tablas periódicas están esos estados de oxidación. En realidad, en las tablas periódicas no ponen todos estos estados de oxidación, sino directamente los más comunes. En el caso del hierro es más 1 y más 2. Ahora, si el hierro, digamos, estuviese trabajando con la valencia más 1, ¿por qué el electrón que se desprende sería del orbital 4s2 y no del orbital 3d6? Es decir, ¿por qué no se convertiría en 3d5, 4s2? ¿Alguien podría explicar eso? Tal vez porque está más alejado del núcleo del átomo. Correcto. Los electrones que están en 4s2 o 4s, en los orbitales 4s, están más alejados del núcleo y entonces el núcleo no los puede retener con tanta fuerza. Mientras que los electrones que están más cerca del núcleo son los 3D. Y entonces esos sí están más retenidos, ¿no? Es más difícil quitarle los electrones 3D que los electrones 4s. La energía necesaria para quitarle electrones a un átomo se denomina energía de ionización. Esa energía de ionización se puede calcular mediante esta ecuación, donde vemos el número cuántico principal. La constante de Rydberg, R, bueno, en algunos textos es directamente R, y Z, el número atómico. O también, bueno, no está aquí, sí, aquí la energía. H por nu es una energía, es la energía, y aquí tenemos una constante, el número atómico, 1 menos 1, 1 sobre 1 al cuadrado, menos 1 sobre n2 al cuadrado.
Bueno, eso sería para el salto desde N2 hasta N1. Pero si es que n llegara a ser infinito, entonces tendríamos 1 sobre infinito, eso es 0, entonces nos quedaría 1 sobre n, que es lo mismo que dice esta ecuación. Aquí ven ustedes la energía de ionización para un mismo elemento. Por ejemplo, para el boro, la primera energía de ionización se necesitan más o menos 7 electronvoltios. La segunda energía de ionización, 25 electronvoltios. La tercera energía de ionización serían 38 electronvoltios. ¿Qué es eso de la primera, segunda y tercera energía de ionización? ¿Alguien puede explicar? ¿A qué se refiere con primera, segunda y tercera? O sea, obviamente no estoy esperando que alguien sepa qué es la primera energía de ionización, la segunda y la tercera, sino simplemente de que traten de adivinar. ¿Qué podría ser la primera, la segunda y la tercera? También hay cuarta. Sí, adelante, no te escuchamos bien. Niveles de energía. Ya, son los niveles de energía. La energía de ionización es la energía que se necesita para quitarle un electrón al átomo. Pero, ¿por qué será primera, segunda y tercera? ¿Por qué esos nombres, primera, segunda y tercera? Y fíjense que es progresivo, ¿no? La primera no se necesita tanta energía, pero para la segunda se necesita más energía y para la tercera más energía. ¿Por qué será así? ¿Y a qué se refiere eso de primera, segunda y tercera? ¿Alguien puede adivinar? Por la distancia en cada capa. Sí, correcto. Pues para quitarle el primer electrón al boro se necesita esta energía. Pero quitarle un segundo electrón más, pues es que ese segundo electrón ya está un poquito más dentro del átomo, ya está más cerca del núcleo y entonces se necesita una mayor energía. Y el tercero todavía está más cerca del núcleo y entonces se necesita más energía todavía. Entonces, por eso es que hay varias energías de ionización, dependiendo de que si se quita el electrón que está más alejado, esa es la primera energía de ionización. Si continuamos en ese proceso y le quitamos un electrón más, sería la segunda, y luego la tercera y así sucesivamente. Aquí tenemos la energía de ionización de varios elementos. Es la primera energía de ionización en la tabla periódica. Aquí también la energía de ionización, la primera energía de ionización,
en función del número atómico. ¿Qué quiere mostrar este gráfico? Bueno, Z empieza con 1. Bueno, empieza con ceros en el gráfico, pero eso no existe. 1. 1 es el hidrógeno, entonces, energía de ionización del hidrógeno. Y luego va aumentando, o sea, un átomo que tiene ya también 2 protones y 2 electrones, 3 protones, 3 electrones, y así sucesivamente va aumentando. ¿Cómo varía la energía de ionización? Ven ustedes que va dando estos dientes como de serrucho. Más o menos es así. Aumenta y luego baja a un nivel. Luego va aumentando, va aumentando, va aumentando y baja a un nivel. Va aumentando, va aumentando, va aumentando y baja a un nivel. Va aumentando, va aumentando, va aumentando y baja a un nivel. Y eso se repite. Y fíjense quiénes están aquí en la punta. El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón. ¿Y quiénes están aquí abajo? El hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio. ¿Dónde está? La tabla periódica. No. Aquí, ¿no? Entonces el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio son los que tienen menores energías de ionización. ¿Por qué? Porque es fácil quitarles un electrón. ¿Y por qué es fácil quitarles un electrón? De eso hemos hablado. En cambio, en la cima, en la punta, están el helio, el argón, el criptón. Estos son los más difíciles de quitarles un electrón. Entonces, en la tabla periódica va esa tendencia. En un periodo, este es el cuarto periodo, de izquierda a derecha va aumentando la energía de ionización hasta llegar a su máximo, que es el criptón, y luego, si es que ese átomo tuviera un protón y un electrón más, ya pasamos al siguiente periodo, que es el rubidio, y de repente cae la energía de ionización al mínimo, y nuevamente va a subir. Entonces aquí ustedes ven un comportamiento periódico, y por eso es que los elementos se escriben en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque están ordenados ahí de acuerdo a un comportamiento que se explica en función de la configuración electrónica. Por eso la configuración electrónica es importante y por eso es importante escribir los elementos en ese orden y en la tabla periódica. Bueno, se nos ha ido el tiempo, teníamos que hacer unos ejercicios. Teníamos que ver aquí, por ejemplo, acerca de la luz. Por ejemplo, ¿cuál es la longitud de onda de la luz que tiene una frecuencia de 55 MHz? Calcular la energía de un cuanto de luz de longitud de onda de 380 nanómetros. Pero no nos ha alcanzado el tiempo. Entonces, en realidad con el auxiliar van a resolver ejercicios, pero conmigo también algunos ejemplos para aclarar las ideas. Pero no nos alcanza el tiempo, tendrá que ser la próxima clase. En Moodle he puesto algunos links de videos en YouTube acerca de los temas que estamos hablando. No son videos que ustedes tienen que aprender, pero sí para comprender un poco mejor de lo que estamos hablando y qué aplicaciones tiene y qué implicaciones tiene, qué significa y todo eso, conviene verlos. Muy bien, por ahora vamos a quedar entonces aquí. Conmigo nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Inge.